la semana pasada nosotros ya habíamos hablado algo acerca de la materia, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Leucipo y Demócrito? ¿Sí? Leucipo y Demócrito fueron filósofos antiguos que tuvieron unas primeras ideas acerca de la materia, ¿ya? De que la materia estaba dividida en algo. O sea, los filósofos griegos antiguamente se preguntaban, oye, ¿cómo podría estar la materia formada, ¿no? Y te acuerdas que un señor de apellido Aristóteles clasificó la materia en 4 grupos, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos 4 grupos? ¿Te acuerdas? A ver, ayúdame. Aire, tierra, agua. Aire, tierra, Agua y fuego. agua y fuego. Excelente, chicos, tienen una muy buena memoria, ¿eh? Felicitaciones. Ya. El agua, ¿qué me representaba? ¿Te acuerdas? Líquido. Perfecto. Like para ustedes. La tierra, ¿qué me representaba? Sólido. Lo sólido, muy bien. El aire, ¿qué me representaba? Gaseoso. Lo gaseoso. ¿Y el fuego, qué te representaba? Energía. La energía, ¿correcto? Aquello que provocaba el cambio, ¿sí? ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que ocurría es que este señor de nombre Aristóteles, como era un pensador, por así decirlo, ¿ya? Lo que era salir a las calles y hablar, ¿no? Oigan, yo creo que toda la materia está formada por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Entonces, para él, la idea de la materia era eso. Sin embargo, también 2 señores, Leucipo y Demócrito, dicen, no, la materia no está formada de esa manera, sino la materia está formada por átomos. Si yo divido la materia, puedo irla dividiendo de porciones muy grandes a porciones más pequeñas, de tal modo que llega un momento en que ya no lo puedo dividir más. Y a esa porción que ya no la puedes dividir más, le das el nombre de átomo, ¿correcto? ¿Qué significaba la palabra átomo? Te recontracreo, ayúdame. ¿Qué significaba la palabra átomo? Indivisible. Indivisible. Perfecto. La palabra átomo significaba sin división o indivisible. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Estos señores, por ejemplo, Leucipo y Demócrito, decían que los átomos de agua, ¿ya? Los átomos de agua, ¿qué forma tenían? ¿Te acuerdas? Circulares. Circulares o esféricas. Gente Amaya, muy bien. Claro, porque yo decía, si los átomos del agua son esféricos, pueden rodar, y por esa razón es que el agua puede fluir de un lado para otro. Y en su imaginación, los átomos del fuego, ¿cómo eran? ¿Te acuerdas? Estrellas. Eran como estrellas cortantes. Por eso cuando tú colocabas tu mano cerca del fuego, es que como que si las estrellas pasaban y te cortaban, ¿verdad? Pero en realidad no te estabas cortando, sino en realidad te estabas quemando, ¿no? Pero en la concepción de ellos imaginaban que la materia era de esa manera. Estamos hablando en 800 años antes de Cristo. O sea, no había en absoluto nada de ciencia ni todas las facilidades que nosotros tenemos ahora. Entonces, lo único que ellos tenían como herramienta eran su cabecita y cómo veían a la materia y cómo se imaginaban que podía ser la materia. Ellos estaban muy limitados. Sin embargo, gracias a lo que ellos proponen, es que estas ideas son rescatadas en el año 1808 por John Dalton, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, de 800 años antes de Cristo hasta el año 1808 pasaron más de 2600 años para que estas ideas fueran recuperadas. Entonces, la teoría de cómo está creada la materia tuvo que pasar o esperar mucho tiempo para que pueda ser recuperada. Ahora sabemos que la mínima unidad de la materia es el átomo, y es justamente lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es materia? Todo lo que nos rodea, ¿ya? La materia tiene 2 propiedades, chicos, ¿ya? Tiene 2 propiedades fundamentales. 1, tiene masa, y 2, ocupa un lugar en el espacio. ¿Cuáles son las 2 propiedades de la materia? La primera, que tiene Masa. Tiene masa. Y la segunda, que ocupa un lugar en el espacio. Correcto. Y a ese lugar que ocupa en el espacio se le conoce con el nombre de volumen. O sea, en otras palabras, la materia tiene 2 propiedades. Tiene masa y tiene volumen. Perfecto. Entonces, eso quiero que se te quede en tu cabecita. La materia tiene 2 propiedades. Tiene masa y tiene volumen. ¿Ah? Entonces, ahora, nosotros
tenemos que la materia cuenta con esas dos propiedades. La materia no es continua, ¿ya? ¿Qué significa que la materia no es continua? Significa que se puede dividir. Se puede dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas, ¿correcto? De porciones muy grandes a porciones más pequeñas, hasta que llegues a un punto mínimo que ya no puedes dividir más. ¿Cómo se llama ese punto mínimo que ya no puedes dividir más? Átomo. Átomo, excelente. Aquello que ya no puedas dividir más se conoce con el nombre de átomo. Oye, ¿y hay algo más pequeño que los átomos? ¿Sí o no? ¿Hay algo más pequeño que los átomos, sí o no? Núcleo. ¿Hay algo más pequeño que Las los átomos? partículas. Claro. Partículas. Profe, entonces yo puedo encontrar algo más adentro del átomo. Sí, vas a encontrar otras cosas más dentro del átomo. Por ejemplo, la semana pasada nosotros hablamos acerca de los Electrones. Los electrones son partículas que tienen carga Negativa. negativa. Entonces, si los electrones tienen carga negativa, son más pequeñitos todavía que el átomo. Y dentro del núcleo atómico, porque también hablamos en algún momento del núcleo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Dentro del núcleo también hay dos partículas principales. Una que se llama Protón. y otra que se llama Neutrón. Entonces, si hablamos de tres partículas, ¿ya? ¿Cuáles son esas tres partículas? Ayúdame. Protones, electrones, neutrones. Protón, neutrón y electrón, ¿cierto? Tres partículas. Protón, neutrón y electrón. ¿El protón qué carga tiene, chicos? Positiva. Positiva, excelente. ¿El electrón qué carga tiene? Negativa. Negativa. ¿Y el neutrón tiene carga o no tiene carga? Neutro. Es neutro, no tiene carga. Entonces, estas partículas son partículas más pequeñas que el átomo. Así como tu cuerpo está formado por cabeza, tronco y extremidades, el átomo tiene partículas. ¿Y cuáles son sus partículas fundamentales? Protones, neutrones y electrones. Pero lo más pequeño que conserva las características de la materia es el átomo. Por esa razón, cuando nosotros hablemos de la materia, tú vas a decir, ¿qué es lo más pequeño a lo que puedo llegar en la materia? El átomo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo más pequeño en lo que se puede dividir la materia? El Átomo. ¿correcto? ¿La materia es continua o es discontinua, chicos? Discontinua. Es discontinua, ¿correcto? ¿Qué significa que sea discontinua? Que la puedo dividir, ¿verdad? De porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Y la más pequeña porción de materia es el Átomo. átomo. Excelente, es el átomo. Ahora, la materia es todo, ¿no? Es muy grande. Y yo no puedo estudiar cosas muy grandes porque obviamente sería muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir dividiendo la materia en porciones cada vez más pequeñas. De aquello que me interese estudiar, yo le voy a dar el nombre de cuerpo. ¿Ves aquí? ¿Qué significa la palabra cuerpo? A ver, por favor, Cristian, ayuda. ¿Puedes leer acá? ¿Qué es lo que dice que es un cuerpo? Un cuerpo es una porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Excelente, Cristian. Claro, un cuerpo es una porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Porque si, por ejemplo, yo te digo, oye, quiero estudiar al agua de mar, ¿voy a trabajar con todo el agua de mar? ¿Es posible? No. Lo que yo podría hacer es tomar un vaso de esa agua de mar y empezar a estudiarla, ¿cierto? Esa porción recibe el nombre de cuerpo. Un cuerpo es una porción de materia que es objeto de nuestro estudio, ¿ya? Entonces, ¿nosotros cómo podemos ir dividiendo la materia? La podemos ir dividiendo de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Por ejemplo, la porción más pequeña de la materia es el cuerpo. Luego del cuerpo yo puedo seguir dividiendo y llegar a las partículas. Luego de las partículas llego a las moléculas. Y de las moléculas llego a los átomos, ¿correcto? Es como si tú tuvieras un cerro, ¿ya? En el cerro pongamos dinamita y hagamos que explote. Excelente, ¡pum! Explota, ¿cierto? Entonces voy a tener rocas de todo tamaño, tamaños grandes, rocas pequeñas y todo. Entonces imagínate que tienes una roca, eso viene a ser un cuerpo, ¿ya? Luego ese cuerpo, golpea esa roca. Entonces al golpear esa roca vas a tener ahora una roca más pequeña. ¿Pero qué son esas rocas más pequeñas? ¿Son? Átomos. ¿Qué son? Partículas. Partículas, correcto.
Y si yo puedo seguir dividiendo la materia, puedo llegar de repente a las Moléculas. moléculas. Y si sigo dividiendo la materia, voy a llegar a los Átomos. Átomos. El átomo es la mínima porción de materia que se puede obtener por métodos químicos, ¿ya? Del cuerpo se obtienen partículas por métodos físicos. Las partículas se obtienen moléculas por métodos físicos. Pero las moléculas se obtienen átomos por métodos químicos. Es aquí donde empezamos a hablar acerca de la química, ¿correcto? Muchos odian a la química, chicos. Y a veces uno se siente, cuando es químico, se siente mal, pero la química es muy bonita. Es un curso muy bonito porque te ayuda a entender cómo está la materia formada, qué es lo que está a tu alrededor, por qué se comporta de esa forma. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir a qué temperatura hierve el agua? Temperatura hierve el agua. Sí. ¿A 30? ¿50? A 50 no, todavía está muy fría. 120. 100, 120 no, demasiado caliente, te pasaste. 80, grados. ¿Cuánto? 80 grados. 70, No, 80 todavía. Tibio. 90. 85, No, tibio todavía. 90. 95. Sí, claro, el agua hierve a 100 grados Celsius. Es una temperatura muy alta. ¿Y cómo te das cuenta que el agua está hirviendo? Te creo. Porque sale gaseoso. ¿Ah? Te sale Gaseoso. Algunos Sale amigos- humo. la tetera silba, sale humito, ¿no? Varias cosas. Pero una de las cosas importantes, y por ahí te puedes dar cuenta con ayuda de papá, con ayuda de mamá, es que cuando el agua empiezan a salir muchas burbujitas del agua, ¿ya? Eso es algo que no pasa antes de que el agua hierva. Cuando el agua hierve, empieza a salir burbujas del agua, algo así como cuando tú vas a hacer tus fideos y dicen primero que hierve el agua y luego los fideos, tú ves que el agua está hirviendo porque salen muchas burbujas del agua. En ese momento el agua se encuentra a una temperatura de 100 grados Celsius y es una temperatura muy alta y no se puede coger el agua a esa temperatura porque te quemas y te puedes hacer un gran daño, ¿ya? Entonces, ¿el agua a qué temperatura hierve? A 100 grados. 100 grados Celsius. ¿Y 100 sabes grados por qué Celsius. ocurre eso? Eso ocurre, uno de los puntos, es porque el agua presenta un tipo de enlace que se llama enlace puente de hidrógeno. Es un término químico que nos ayuda a entender por qué el agua se comporta de esa manera. La química es muy bonita, chicos. ¿Ya? Entonces la vamos a ir aprendiendo poco a poco, no obviamente todo, pero sí vamos a ir avanzando. Chicos, la porción de materia que es objeto de nuestro estudio, ¿cómo se llama? Cuerpo. Cuerpo, excelente, correcto. Si yo la materia la divido, puedo llegar a los cuerpos. Si el cuerpo lo sigo dividiendo, obtengo Partículas. partículas. Si las partículas las sigo dividiendo, obtengo Moléculas. moléculas. Y si la molécula la sigo dividiendo, obtengo, Átomos. correcto. ¿La materia es continua o no es continua? No es continua. Es discontinua. No es continua, porque se puede dividir, ¿correcto? Se puede dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo con la materia. Ahora, ¿cómo vamos dividiendo la materia? Lo que te decía, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el agua de mar es el todo, es muy grande. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar una porción de esta agua de mar y quedarme con el cuerpo, un vaso de agua. Si el cuerpo lo sigo dividiendo, obtengo partículas, gotas de agua. Y si esas gotas de agua yo las electrolizo, ¿ya? Electrólisis significa pasar electricidad a través de un cuerpo, ¿ya? La electrólisis del agua me va a dar hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué son el hidrógeno y oxígeno? Son sustancias simples, pero esto ocurre por una reacción química. Entonces, de acá, ¿qué puede decir? La materia, ¿se puede dividir o no se puede dividir? Sí se puede dividir. ¿La materia es continua o es discontinua? Discontinua. Discontinua. Que es discontinua, ¿cierto? Listo, entonces eso viene a ser. Ahora, ¿cómo clasificamos a la materia? ¿Ya? Los dos puntos importantes, chicos, que yo necesito que hoy día ustedes lo tengan claro, ¿ya? Tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es entender qué cosa es la materia. Ya entendimos qué cosa es la materia, ¿verdad?
La materia es todo lo que nos rodea y tiene dos propiedades fundamentales. ¿Cuáles son las dos propiedades fundamentales? Tiene cuerpo, La tiene materia. volumen, Cuerpo y tiene masa. masa. Tiene Y ocupa un lugar en el masa. espacio. Masa y volumen. Perfecto, y ocupa un lugar en el espacio. Listo, entonces eso es lo primero. Lo segundo es clasificar a la materia. Y lo tercero es ver cuáles son los estados de la materia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener como objetivo el día de hoy. ¿Ya? Entonces, la materia se va a clasificar en dos grandes grupos. ¿Es materia homogénea o es materia heterogénea? Homogéneo significa que es uniforme, ¿ya? Y heterogéneo significa que no es uniforme. Por ejemplo, una ensalada de frutas, ¿qué puede tener? Diferentes frutas. Diferentes Diferentes Por frutas. ejemplo, Una ensalada podría tener manzana. Manzana. puede tener, claro, si hablamos de una ensalada de frutas, Plátano, puede tener fresa, manzana, fresa, plátano, ¿cierto? durazno, uva. Entonces, durazno, ¿no? Todo lo que tú te puedas imaginar como frutas. Entonces, ¿eso de ahí es un cuerpo homogéneo o es heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo, porque no es uniforme, ¿cierto? Lo que sí podría ser uniforme, por ejemplo, es el agua, ¿no? Si tú ves el agua, tiene la misma forma por donde tú la veas, ¿sí? El aire, mira a tus alrededores, el aire, ¿no? El aire es idéntico por donde tú lo veas. Y si tú respiras aquí, tiene oxígeno. Y si respiras un poquito más allá, también tiene oxígeno. Claro, y si respiras un poquito más para el otro lado, también tiene oxígeno, ¿correcto? Entonces, significa que el aire es un material homogéneo. Un vaso de agua es un material homogéneo. Pero una ensalada de fruta es un material heterogéneo. La materia se divide en esos dos grandes grupos. O es homogénea o es heterogénea, ¿ya? Si es heterogénea, se conoce como una mezcla heterogénea, ¿ya? ¿Alguna vez has mezclado agua con sal? Perdón, agua con aceite. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú mezclas agua con aceite? No, pues no se unen, se quedan ahí. No se divididos. unen, perfecto. ¿Quién queda arriba? El aceite. El agua. El agua y el aceite por separado. A ver, hagamos una encuesta. Si tienes agua y aceite, ¿quién queda arriba? ¿El agua o el aceite? El agua. El aceite. Agua. Agua. Yo voto el aceite, profe. Yo voto Yo también el puedo por agua. Aceite. Ya, si tú mezclas agua con aceite, si los unes, como dice Cristian, primero no se unen. ¿Ya? No se unen. ¿Ya? Están separados. Pero el aceite queda arriba y el agua queda abajo. El aceite ¿Por qué? flota sobre el agua, lo que significa que el aceite es más ligero o tiene menor densidad. ¿El aceite tiene más densidad o menos densidad que el agua? Menos densidad. Menos densidad. Menos densidad que el agua, por eso flota, ¿de acuerdo? Si tú pones un hielo sobre el agua, ¿qué pasa? ¿El hielo se hunde o flota? Se hunde. Flota, lo que significa que el Ah, hielo luego se disuelve. tiene menos densidad. Ah, pues el hielo. Menos densidad. Menos densidad, o sea, si flota es porque tiene menos densidad. Entonces volvamos nuevamente con la idea, mira todo lo que estás aprendiendo, ¿eh? Si tú mezclas agua con aceite, ¿el agua y el aceite se mezclan? No. No se mezclan. Entonces, ¿qué significa? Que el agua y el aceite no se van a mezclar. ¿Pero quién queda arriba? ¿El agua o el aceite? El aceite. El aceite. Por lo tanto, ¿el aceite tiene más densidad o menos densidad? menos. Menos densidad. Si al agua yo le echo hielo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿El hielo se hunde o flota? Flota. Lo que significa que el hielo tiene más densidad o menos densidad. Menos densidad. Menos densidad. Cristian, ¿querías preguntar algo? Pero ¿qué pasa si en vez de primero, por ejemplo, tengo un vaso y le pongo primero agua y luego el aceite? El aceite se va a quedar arriba, ¿no? Ujú. Pero si primero pongo el aceite y luego el agua, Ya, te reto a que lo hagas. ya, lo voy a intentar. Te voy adelantando qué es lo que va a pasar, ¿ya? Porque tú dices, oye, ya, yo le pongo el agua, el aceite, y luego le pongo el agua. Entonces, el agua tapa el aceite y el aceite queda abajo. Es lo que podríamos pensar, ¿ya?
Yo te reto que lo hagas en casa, ¿ya? Pero lo que va a ocurrir es que el aceite empieza a subir y se va a quedar encima del agua, ¿ya? Te reto a que tú lo hagas en casa, le tomes un videíto y me digas, sí, profesor, tuvo razón, o no, profesor, no tuvo razón, porque yo lo hice en mi casa y no pasó eso, ¿ya? Entonces probemos, ¿ya? Probemos eso, ¿ya? Que sea una actividad que podamos hacer en casa y comprobar si es cierto o no es cierto lo que yo te digo, porque eso es importante, chicos, en ciencia, ¿ya? Mucho de lo que nosotros conocemos ahora en ciencia, ¿ya? Se basa a que personas como tú, Cristian, por ejemplo, no creen en lo que yo te estoy diciendo. Cristian es muy escéptico. Cristian dice, no, yo no te creo lo que tú estás diciendo por completo, entonces lo voy a probar en casa. Entonces, muchos científicos tratando de probar si era cierto o no era cierto lo que se pensaba, es que han descubierto todas las cosas que nosotros conocemos actualmente. Y es importante ser muy, pero muy curioso, ¿ya? Ahora, ¿quedó claro lo que es una mezcla heterogénea, chicos? ¿Sí? ¿Mezcla uniforme o no uniforme? No uniforme. Uniforme. ¿Uniforme o no uniforme? No uniforme. ¿Uniforme? Uniforme. No uniforme. No uniforme. Ejemplo, el agua con el aceite. Ejemplo, el agua con el hielo, ¿ya? Si se te ocurre, puedes decir una ensalada de fruta, ¿ya? O de repente puedes decir el agua con la cocoa, o el agua con la arena, ¿ya? Esas son mezclas heterogéneas, donde tú puedes observar cuáles son los componentes, ¿ya? En cambio, un material homogéneo es aquel que es uniforme en toda su extensión. Mencióname un material homogéneo, por ejemplo. Aire. El aire, perfecto, muy bien. ¿Algún El otro agua. material homogéneo? El agua. El agua, claro. O sea, cuando yo tengo un vaso con agua, yo lo que veo es solamente una porción de agua, ¿cierto? Entonces, el aire y el agua son materiales homogéneos. Pero los materiales homogéneos se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Pueden ser una mezcla homogénea o puede ser una sustancia, ¿ya? Chicos, desde ahora en adelante, cuando nosotros hablemos en química, cuando ustedes, como ya están entrando al mundo de la química, al mundo de la ciencia, es importante que los términos queden claros, ¿ya? Cuando tú te refieres a la palabra sustancia, sustancia es sinónimo de pureza, ¿ya? Cuando tú dices que estás frente a una sustancia, significa que estás frente a un cuerpo puro, ¿ya? Profe, a mí me han dicho en mi casa que mi sopa está muy sustanciosa, ¿ya? Es una forma de decir, es una forma coloquial, es una forma popular de decir que tu sopa tiene un montón de verdura, de repente carne y muchas proteínas y todo. Pero en ciencia, ¿ya? Cuando tú mencionas la palabra sustancia, ¿sustancia qué significa? Una materia pura. Pureza, ¿correcto? Si hablamos de sustancia, hablamos de un cuerpo puro. Entonces, las mezclas homogéneas o los materiales homogéneos, ¿ya? Se clasifican como mezclas homogéneas, si como su nombre lo dice, son mezclas, o como sustancias, si son cuerpos químicamente puros, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de una mezcla homogénea, podría ser el agua con azúcar, ¿ya? ¿Has mezclado agua con azúcar? ¿Sí? No puedes distinguir quién es el agua y quién es el azúcar. ¿Has mezclado agua con sal? Sí. Y tú no puedes distinguir quién es el agua y quién es la sal. Es solamente un cuerpo. Esa es una mezcla homogénea, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre una mezcla homogénea y heterogénea, Cristian? A ver, que la homogénea es uniforme y la heterogénea no es uniforme. Excelente. Por ejemplo, mezcla heterogénea, el agua con aceite, mezcla homogénea, el agua con la sal. Son Pero tengo una pregunta. Son uniones, ¿ya? ¿Perdón? Tengo una pregunta. Dime, Cristian. Vi que la pólvora está conformada de 3 tipos diferentes. ¿Acaso Sí. es homogénea y heterogénea? ¿Sí está? Depende de cómo tú lo veas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes al agua y le echas sal. ¿Qué va a ser? Homogénea. Y si le echas azúcar, sigue siendo homogénea, ¿no?